Bueno, me llamo José Ignacio y lo que os voy a presentar es básicamente el diseño de una plataforma de gestión de escenarios de ciberseguridad. Una finalidad básica de aprendizaje y entrenamiento. Bueno, básicamente, este soy yo. Soy ingeniero de telecomunicación y mi participación en todo el mundo de la ciberseguridad ha sido básicamente competición, CTF, etcétera, ¿no? He participado en las dos ediciones de 2016-2017 de los European Cybersecurity Challenge, siendo el capitán de la selección española de hacking en este caso. La primera edición, la de 2016, fue en Düsseldorf, 2017 fue aquí en Málaga, de hecho, y ambas ganamos. El año pasado, bueno, este año más bien, no ha ido tan bien, pero bueno, ha sido muy divertido para el equipo, etcétera. Una pena que no haya podido participar. Me habría gustado mucho, pero bueno. Y luego en el CTF, la final de retos de Cybercamp, que se celebra este sábado, por ejemplo, he participado en todas las ediciones y he ganado la de 2015 y he quedado segundo en el de 2017, por ejemplo. O sea, estoy versado en todo el tema de competición, de hacking, de CTF en este caso, y Wargaming en otros casos, ¿no? Y está en relación con la plataforma que os voy a presentar. Este soy yo en mi empresa. Bueno, lidero ahora mismo el Red Team de SGS. SGS es una empresa suiza. Bueno, es multinacional, está en 165 países, 100.000 empleados más o menos. Y bueno, básicamente. Entonces, ¿por qué una plataforma de estas características? El anterior ponente ha expresado que hay, en España sobre todo, pero vamos, en el mundo entero, la importancia de la aptitud y las ganas de la gente que entra en el mundo de la ciberseguridad. Pero esa actitud, esas ganas, hay que focalizarlas en la obtención de una serie de conocimientos. Y para eso, especialmente en este área, en ciberseguridad, hay que entrenar. Y un entrenamiento requiere de una serie de recursos. Y no es simplemente estudiar como cualquier otra carrera al uso, ¿no? Aquí hay que practicar. Un electricista, por ejemplo, practica, un fontanero practica y una serie de carreras practican, ¿no? Pues aquí hay que practicar. En este caso, yo he hecho en falta plataformas que te permitan practicar en entornos o escenarios simulados que se parezcan a lo que te vas a encontrar en el día a día. Y sobre todo, hay dos problemas principales en este tipo de plataformas, que es la escalabilidad y el coste final. Para las empresas el coste no puede ser, bueno, puede no ser un problema tan grave, pero para las universidades, sobre todo en el mundo de educación, el coste es un factor fundamental y es lo que he intentado optimizar en este caso. Yo considero que hay tres patas en la formación en ciberseguridad a día de hoy. La gente es muy autodidacta en este sector y hay mucho en el mundo de la competición, ¿no? Entonces hay competiciones de toda clase y la gente adquiere muchos conocimientos compitiendo y estudiando de forma autodidacta. Por supuesto está la formación universitaria, que va mejorando, sobre todo en este sector que es nuevo, bastante nuevo, y las universidades se están adaptando. Pero es verdad que hay una pequeña brecha ahora mismo a día de hoy y bueno, hay una etapa de adaptación. Y también, por supuesto, están las certificaciones profesionales tipo SCP de Offensive Security, CH de Security Council, hay muchísimas, el Instituto SANS, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que hay estas tres patas en la formación en ciberseguridad a día de hoy. Bueno, lo que es la plataforma de retos. Hay otras plataformas de retos a día de hoy donde la gente, bueno, aprende de forma práctica, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho cómo se ha llevado a la práctica es la plataforma Hack the Box. Seguro que muchos de vosotros la habéis probado o incluso habéis hecho algunos retos, etcétera. Yo la verdad es que estoy bastante enganchado a esta plataforma y para mí es una fuente de conocimiento bastante curiosa y además de diversión, ¿no? Pero bueno, el cómo está enfocada Hack the Box, por ejemplo, tiene una gran base de usuarios, tiene miles de usuarios y constantemente están actualizando sus contenidos. Hay una máquina nueva cada semana. Quitan una máquina, ponen una máquina nueva todas las semanas. Todos los sábados a las 5 de la tarde aproximadamente, hora española, hay contenido nuevo. ¿Cómo está hecho? Bueno, técnicamente son máquinas virtuales, lo cual tiene unas implicaciones que ahora entraremos en detalle, pero resumiendo, hay un alto coste en infraestructura si quisiéramos replicar este modelo en una universidad, por ejemplo. El modelo de negocio de este Hack the Box está basado en una suscripción, es decir, tú tienes la opción de no pagar nada y compartes un escenario de máquinas con mucha gente y hay máquinas que no hay problema y hay otras máquinas que es un
verdadero problema el compartir con tanta gente y bueno, la experiencia de usuario en el fondo y por lo tanto tu calidad del entrenamiento se ve bastante mermada. Si pagas, que creo que son 11, 12 euros al cambio porque son 10 libras, si no estoy equivocado, te ponen un laboratorio que compartes con menos de 10 personas, lo cual es bastante practicable. El problema de este modelo es que los progresos de otras personas con las que estás compartiendo afectan a tu laboratorio, es decir, modifican tu entorno, te pueden dar pistas o te pueden perjudicar directamente porque hay gente que tiene bastante mala idea. Pero bueno, es un modelo y esta implementación me gusta mucho. El problema que le veo es el alto coste que conlleva si lo quieres implementar tú y además es bastante sofisticado a nivel tecnológico y no es una plataforma abierta. Motivación de este trabajo, sobre todo de investigación que fue en su día. Yo necesitaba un trabajo de fin de máster, yo soy ingeniero de telecomunicación y me estaba formando, he acabado recientemente la carrera y esta plataforma, bueno, cuadraba bastante bien con lo que era un trabajo de fin de máster. Las diferentes plataformas de retos que hay open source, que existen, no gestionan lo que es la infraestructura de los retos, es decir, la virtualización, etcétera, no lo gestionan estas plataformas, sino que simplemente gestionan pues, el scoreboard, es decir, las puntuaciones, el cómo insertar las banderas o las flags, pero no la infraestructura de los retos, que es lo que quería proveer en este caso, ¿no? Y luego sí que hay plataformas comerciales, no diré marcas, pero las que he probado, las que he vivido, sobre todo en competiciones, aquí mismo en INCIBE, dejan mucho que desear. Entonces, es mejorable. Soy capaz yo, como en este caso estudiante, candidato a máster en este caso, hace 2 años, de mejorar lo que existe en el mercado a día de hoy, o es una oportunidad de negocio, es decir, ¿soy capaz de hacerlo? Bueno, pues lo intenté. Y yo creo que estoy bastante contento con el resultado, la verdad. Este trabajo se presentó en las JNIC de 2018 y al final nos dieron un diploma a los que participamos en esto, premio al mejor artículo de formación e innovación educativa, lo cual está muy bien y por eso me han invitado a dar la charla aquí. Pero bueno, entramos en el diseño de lo que es la plataforma, ¿bien? La arquitectura técnica o la tecnología utilizada es bastante sencilla. En el fondo trabaja sobre un Linux. Está escrita el backend en Node.js, el frontend en AngularJS. No es Angular 4, 5, 6, 7, 8 por el que vayan, es AngularJS, que es el primero. Bueno, tengo planeado remodelarlo, escribirlo en otra tecnología, Vue tal vez, pero bueno, eso es a futuro. Y el backend de momento es Node y he planteado pasarlo a algo que sea compilable, por ejemplo Go, pero bueno, esos son detalles sin importancia a día de hoy. De momento, el prototipo que funciona es Node.js, AngularJS para el frontend. Y el rendimiento es aceptable. Para la virtualización y el bajo coste, la propuesta principal son contenedores Docker, lo cual implica muchas cosas. Ya dependes de un kernel Linux. Es liviano, implica bajo coste. Es escalable porque el Docker, en este caso, tal como está diseñado, se puede configurar en modo Swarm o modo cluster. Es decir, es muy sencillo y la plataforma lo soporta. Poner muchos servidores en paralelo. Muchos en el entorno educativo significa 4, 5. Recuerdo que el objetivo es bajo coste, pero en el caso de ser necesario, se puede. Y bueno, es una API REST que controla la infraestructura, muy sencillo de integrar con plataforma de la universidad de notas, de graduaciones en este caso, o de lo que sea, o con la autenticación de la propia universidad, etcétera. Y también se propone un diseño estándar de escenario, es decir, todo el mundo sabe hacer un Docker. Bueno, todo el mundo. Es decir, es muy sencillo. Cualquier estudiante que quiera hacer un trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster puede empezar a dotar de contenidos para ese curso concreto para esta plataforma. Es decir, no supone un impedimento. También tiene deficiencias. Hay pocas plataformas que puedes virtualizar. Bueno, no es virtualizar. En Docker, Linux, tal vez Windows 2016 Server o 2010, etcétera. Puedes poner aplicaciones .NET Core, etcétera, pero hay pocas cosas ahí. Pero bueno, se proponen también alternativas para soportar otras plataformas. Pero bueno, el principal problema es que el kernel lo estás compartiendo. Y además, cualquier vulnerabilidad del kernel hace tu plataforma vulnerable y no la puedes proponer como un escenario porque no te provee del aislamiento necesario.
Pero aquí también entra un trade-off, ¿no? Una compensación entre lo que te cuesta hacerlo y lo que está permitido hacer a los estudiantes. También vas a poner una monitorización y si un estudiante está haciendo algo que no debe, pues es como si copian un examen. Es decir, un examen en papel también tiene sus deficiencias. Puedes copiar al de al lado. En este caso lo vigilas y es un compromiso bastante aceptable, en mi opinión. Aquí ya cada cual saca sus... Bueno, hay alternativas a lo que es los contenedores Docker. Y entraremos en detalle, sobre todo en IoT, más adelante, porque es una apuesta bastante interesante. Se pueden poner dispositivos IoT. Aquí la propuesta es más bien un sistema de turnos, porque normalmente hay un dispositivo o 5 dispositivos del mismo tipo, del mismo modelo, y los estudiantes o candidatos, o los que se están entrenando, tienen que compartir de alguna manera o multiplexar en el tiempo estos dispositivos. También el modelo Hack the Box, que son máquinas o lo que llaman comúnmente boot to root, que básicamente es una máquina virtual, tiene un snapshot, se configura así el reto y se puede resetear todas las veces que sean necesarias y tú solucionas la máquina y la reseteas y bueno, se ponen 5 o 6 en paralelo de cada escenario, pero esto ya implica que el coste crece exponencialmente. Pero bueno, de ser necesario, la plataforma también lo soportaría. Y luego, infraestructura como servicio en este caso, bueno, ¿por qué tener una virtualización local cuando puedes levantar las máquinas justo cuando el estudiante o el que se está entrenando en este caso las necesita, ¿no? Si necesitas 100 máquinas durante 3 minutos o durante, no sé, 40 minutos, pues te van a facturar solo por eso y la plataforma se integraría con la API del proveedor de servicio, ya sea Amazon, quien sea, ¿no? DigitalOcean, etcétera. Esa es la idea. Esto no está tan pulido de momento, pero vamos, sería bastante sencillo. Vale, bueno, la arquitectura lógica, bastante sencillo, pero vamos, lo importante es, por una parte, la lógica de la competición, por otra parte, la lógica de gestión de infraestructura, que es lo que, bueno, es la motivación principal para este proyecto. Mejoras recientes que están por probar. Las he probado, por ejemplo, este fin de semana en Lausanne, Suiza. Ahora entraré en detalles para que veáis más o menos cómo fue. Y mi plan es, si me dejan, implementar esto en la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde he hecho el TFM. Pero bueno, soporte para máquinas virtuales, infraestructura como servicio, controlar de alguna manera el coste, eso está por ver, pero bueno. Se han generado par de claves para los equipos, para todas las máquinas que requieren conexiones SSH, etcétera. Está todo de forma unificada. Con un par de claves puedes acceder a todas las máquinas, a todos los escenarios de los retos, lo cual es curioso. Gestiona automáticamente o automágicamente el acceso VPN de ser necesario. Una red, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid, el Wi-Fi que está disponible a los estudiantes no tiene todos los puertos abiertos, ni de entrada ni de salida. En este caso, esto es un problema por cómo está diseñada la plataforma de los retos. Esto se soluciona pues, con una VPN. Con una VPN, además, tú puedes controlar toda la actividad que se hace contra la plataforma. Puedes sacar analítica, puedes sacar diferentes datos curiosos e interesantes. En este caso, se integró la plataforma, esto ya está hecho y funciona aceptablemente bien. Y luego, sobre todo, el soporte para dispositivos físicos, IoT o hardware, por ejemplo, hardware hacking, default injection, side channeling, etcétera. Y bueno, sobre todo la gestión de turnos, etcétera, ¿no? Bueno, esto. Vamos a ver más o menos qué tipos de escenarios soporta la plataforma, especialmente en el modo Docker. Y empezamos por el entorno más sencillo, ¿no? Es decir, te levanta un contenedor, el usuario, en este caso, se conecta contra ese contenedor. Es un contenedor que no tiene más, ¿no? Para diseñar el reto, en este caso, el único requisito es que el contenedor Docker puede tener lo que quieras, pero tiene que tener un punto de entrada en el puerto 1337. Y ya la plataforma se encarga de enrutar todo y al usuario lo único que se le presenta es tienes que conectarte a esta URL o esta IP y a este puerto, que es un puerto aleatorio. Y cada vez que lanzas el escenario, cambiará ese puerto y para cada diferentes equipos será un puerto diferente. Y bueno, esto provee un aislamiento entre los diferentes equipos, pero todos los miembros del equipo tienen acceso al mismo escenario, al mismo contenedor, para que puedan trabajar en paralelo sobre el mismo contenedor en este caso. Lo cual era una opción interesante y es lo que se deseaba.
Esto es muy sencillo y cualquiera puede hacerlo en 10 minutos. No necesitas una plataforma que te gestione esto. Lo interesante es un setup un poco más complejo, ¿no? No sé qué tal se verá. Vamos a ver. Yo creo bien. Tú tienes un punto de entrada en el escenario y el escenario tiene luego varias redes con varios contenedores, en este caso. Tú entras en un contenedor por SSH o por web y luego vas pivotando, ¿no? Y vas escalando privilegios en una máquina, bueno, pasas a otro usuario, desde ese usuario tienes más información, que puedes acceder a una segunda red, pero solo desde ese contenedor. El usuario no puede acceder a esa segunda red desde su equipo. Tiene que pasar obligatoriamente por ese nodo intermedio, por así decirlo, que luego tienes más servicios o más contenedores ahí visibles que te dan lugar o te dan pie a más redes aún, ¿no? El cómo diseñar estos ejercicios, en teoría es bastante sencillo, simplemente tienes que definir qué redes tienes, a qué redes se conecta cada contenedor y un punto de entrada. Y ese punto de entrada, igual que antes, tiene que exponer el puerto 1337 y ya está. Lo cual simplifica bastante la generación de contenidos en este caso. Aquí ya la complejidad y sobre todo el coste al final, que es el motivo principal de este proyecto, depende en gran medida de cómo complejos sean estos escenarios, ¿no? Al ser contenedores, escala bastante bien y, dicho de otra manera, al final no vas a tener más de 300 alumnos en un curso y los vas a juntar en equipillos de 4 o 5, sobre todo por el potencial didáctico que tiene actuar en equipo, ¿no? Porque, en el fondo, formar profesionales que trabajan individualmente, bueno, eso es otra excepción. Resumiendo, al final vas a tener menos de 80 equipos, por así decirlo, menos de 80 instancias de este escenario. Y ese escenario probablemente tenga, como mucho, 8 contenedores. Es barato al final. Y veremos que en cuanto a recursos, en cuanto a coste de máquinas, resulta bastante barato. Un ejemplo, 10 escenarios como el que vemos aquí, con 40 personas, 18 equipos en este caso, consumía 1 GB de RAM. Y con 2 CPUs virtualizados de Amazon, bueno, básicamente funcionaba bastante fluido. No había ninguna queja y no había lag en los usuarios y eso, no sé qué fueron, 12 euros 24 horas. Era barato, era asumible. Bueno, vamos a ver ejemplos de ejercicios que puede soportar esta plataforma. Ahora los veremos más en detalle en la demo, ¿vale? Pero bueno. Voy a poner 3 categorías: criptografía, exploiting y análisis web. ¿Por qué? Porque me sirve para presentar los diferentes tipos de escenarios y cómo se interactúa con ellos, sobre todo. El ejemplo más sencillo es un enunciado y metes la solución y punto. Esto te lo hace cualquier plataforma open source que puedas encontrar, ¿no? Esto es un reto tonto, un puzzle de criptografía. Aquí se ve la solución. Esto es el enunciado, esta es la solución, y la plataforma tiene más o menos esta pinta aquí ahora. Entonces, esto tienes, bueno, una cadena de base 64 que tú la decodificas, y tienes una cadena hex que tú la decodificas, y te sale la flag es, el mensaje secreto es, la flag es esta. La pones aquí y le das a resolver. No tiene mayor misterio, ¿no? Bueno. Un ejercicio más complejo, ahí me falta, vale, sería un reto de exploiting, por ejemplo. Entonces, tú tienes un binario, pero no te lo tienes que bajar, no lo tienes que descargar en tu ordenador y fiarte y... No. La plataforma te provee de un entorno virtualizado, bueno, es en este caso un contenedor. Tú lanzas el contenedor y te da los detalles para conectarte. Por ejemplo, te da el host, puerto, usuario, contraseña. Bueno, es una conexión SSH. Lo normal es que tú al principio de la sesión de entrenamiento te configuras la clave pública-privada, bueno, la clave pública y la clave privada, y la propia plataforma te da el comando que necesitas para no tener que meter la contraseña. Simplemente copias, pegas, le das a sí y entras por SSH al entorno en este caso.
Y aquí te dice, bueno, tienes el binario en /app/level 1 y ahí te da las herramientas ya instaladas para poder depurar el binario o poder aplicar un buffer overflow o lo que haga falta, ¿no? En este caso. Este lo vamos a resolver después en la demo para que veáis. Este y el siguiente, que son muy sencillitos. Bueno, casos de éxito, dónde he aplicado esta plataforma y que haya funcionado. Y os voy a poner el ejemplo más reciente, aparte de la Politécnica, que es en un evento el fin de semana pasado en Suiza, en Lausanne, se llama LoudHack. Es en la Universidad de EPFL, la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Eran 19 retos en total, entre los que se incluían 7 retos IoT, lo cual era bastante curioso. Veremos un par de fotos para que veáis cómo era el panel, etc. Y bueno, eran 17 equipos con unos 40 participantes aproximadamente. El consumo de recursos hardware eran 2 CPUs y 1 GB de RAM, más o menos. Más o menos. Y la factura eran menos de 15 euros 24 horas. Lo cual, bueno, lo dicho. Ese era el objetivo, ¿no? Y funcionaba con una experiencia de usuario fluida, que en cuanto a competición, lo que yo me he encontrado a lo largo de 5 años es que la experiencia de usuario al final, en entornos virtualizados, es bastante pobre. Funciona lento, tienes cosas raras con los teclados, tienes que conectarte a una máquina por escritorio remoto, tú escribes en un idioma y te sale en cirílico al final. Es decir, he visto cosas muy esperpénticas y muy mejorables y el objetivo era ese y en principio está bien cumplido. Esto es un ejemplo de lo del IoT. Aquí hago un poco de publicidad de mi empresa, pero lo que me interesa son los dispositivos, ¿no? Problema de IoT. Normalmente tú tienes una red propia para cada dispositivo o para parejas de dispositivos. Bueno, no sé si se ve bien. Lo de arriba a la izquierda es una bombilla, una G-Lite en este caso. Esto es una cámara de OneScam, una cámara IP. Lo de la derecha es radiofrecuencia. Era básicamente les dábamos un HRF y tenían que grabar y retransmitir una conversación por walkie-talkie. O sea, muy sencillo, 446 MHz. Y lo de abajo, esto es un son-off, es un actuador. Aquí había un lector NFC para control de accesos. Esto era un sensor de temperatura y esto era un sensor de presencia. El NFC te abría una cerradura electrónica, el control de temperatura, el sensor de temperatura, te activaba un ventilador y el sensor de presencia te activaba una alarma. Bastante sencillo. Básicamente, esto se resolvían haciendo un ataque man in the middle, ¿no? Tenías una red Wi-Fi para todos estos dispositivos de aquí abajo, ¿no? Y básicamente el Sonoff funciona con HTTP, no tiene TLS, entonces aplicas RP spoofing y secuestras las conexiones y haces básicamente lo que quieres con los sensores, los actuadores, falsificas peticiones, etcétera, ¿no? Más o menos el objetivo de los retos era ese. Estos retos eran de nivel básico, ojo, no eran de nivel avanzado. Era un entrenamiento bastante básico para estudiantes de esta universidad, que no son profesionales de la ciberseguridad. Aunque también hay que decir que algunos profesionales se apuntaron y era contenido más o menos para ellos, lo hacían en 2-3 horas, los estudiantes estuvieron 24 horas para resolverlo. En el caso de la cámara era bastante sencillo, tiene una API, está en modo de control de LAN y puedes mandarle comandos y te hace caso, era bastante trivial, era introductorio. La IP cámara, la cámara IP, es vulnerable a un exploit conocido, que más que un exploit es un backdoor. Tú le mandas una petición HTTP mal formada, es decir, get, te conectas en Netcat a ella, escribes get login.cgi sin la barra, intro, y te devuelve var username equals admin, var password equals la contraseña que le hayas puesto. Y entras a la cámara como administrador, la mueves, ves el live feed, ves la contraseña del wifi, etcétera, ¿no? Aprovechando, hay unas 100.000 cámaras conectadas a Internet a día de hoy que son susceptibles a este exploit. Y, por lo tanto, tienes acceso a unos 100.000 wifis en todo el mundo, desperdigados por todo el mundo. Pero eso es otro tema. Estos son los retos IoT. Les dábamos a los estudiantes media hora para cada dispositivo, pero se podía multiplexar, es decir, el que estaba resolviendo la bombilla, un equipo resolvía la bombilla, mientras otro equipo resolvía la cámara, mientras otro equipo hacía
todos los de abajo. Los de abajo no se podían multiplexar porque era la misma red y había que aplicar ARP spoofing. Bueno, se forma un Cristo en la red al final y no es multiplexable, por así decirlo. No se puede hacer en paralelo. ¿Qué aporta la plataforma aquí? Aparte del enunciado, te aporta una gestión de turnos. Es decir, al equipo le sale, tienes cita desde las 3 hasta las 3:30 para este reto, de las 5 a las 5:30 para este otro, desde las 6 a las 6:30 para este otro. Y para este reto te tienes que leer esta documentación, para este otro reto te tienes que leer esta otra documentación, que es un comienzo, básicamente. Bueno, ejemplo de los estudiantes aquí resolviendo esto y los que ganaron, bueno, sin más. Vamos a ver lo que es la plataforma en directo, a ver si funciona, porque efecto demo. Pero bueno, esto es breve. A ver, ¿se ve? ¿Se lee? Bueno, más o menos. Tiene dos paneles, un panel de usuario, por así decirlo, un panel de administración. Pero nos interesa sobre todo el panel de usuario. Aquí ya estoy logueado. Tiene un perfil, básicamente, donde te dice más o menos dónde estás en cada categoría, dónde está tu equipo, dónde estás tú dentro de tu equipo. Y, bueno, te puedes descargar el fichero de configuración de OpenVPN, en este caso. Es la solución que se utiliza para VPN. En este caso no es necesaria, no la estoy utilizando, pero de ser necesario simplemente se accede a la URL pública. O sea, para esta plataforma no se necesita, para esta aplicación web no se necesita VPN. Pero desde aquí ya te descargas el ficherito, le das a importar en el cliente OpenVPN que prefieras y ya puedes acceder a los retos. Y abajo tienes la clave pública de tu equipo. Bueno, la clave pública, el par de claves más bien. Y sobre todo que te descargas la clave privada, le das y te la descargas aquí abajo. No sé si se ve el cursor, pero abajo a la izquierda. Y bueno, sencillo, fácil y para toda la familia, en este caso. Tienes aquí el panel de retos en este caso. Y empezamos con el más sencillito, que era este. Y bueno, resolver esto, bueno, es trivial en este caso. Lo hemos visto en la slide, pero es un string que lo ves y dices, vale, eso es base 64 seguro. Lo decodeas, te da algo que hay gente... Bueno, la experiencia, una vez lo pones en práctica, los estudiantes les costó mucho hacer y el siguiente fue trivial para ellos, lo cual me pareció muy raro, pero bueno. Y resulta que como no pueden leer, se piensan que lo de abajo, bueno, no sé si lo podéis leer vosotros, es una cadena hexadecimal. Entonces, les parece raro y no siguen tirando del hilo. Si leyeran, hola, el mensaje secreto es este, y luego la cadena hexadecimal, que era la versión anterior, lo resolvían en un momento. Tardaron de media 1 hora, lo cual era bastante raro, pero bueno, curioso. Aquí lo pasas gesto access, bueno. El mensaje secreto es, coges, lo copias, este es, lo pegas aquí y te lo resuelve. Resuelto, 25 puntos y aquí salimos que tenemos bueno, los 25 puntos. Este es el panel, estoy utilizando el del fin de semana pasado para que veáis con datos ya puestos y que no se vea vacío todo. Por ejemplo, te muestra un scoring, lo que pasa es que bueno, hay una raya horizontal que es una semana básicamente, pero bueno, se ve la progresión de los diferentes equipos y bueno, es bastante amigable. Lo tienen todas las plataformas esto, es una funcionalidad bastante básica. Bueno, lo interesante es cuando ya necesitas un entorno virtualizado. Vamos a ir al desploiting, el primero desploiting, que es trivial de resolver, pero bueno. Sobre todo que tú le das, tarda nada en darte el entorno, copias el comando, o lo metes a mano si te interesa, tienes todos los datos, pero vamos, puedes copiar el comando, se conecta, vas a app, que es donde está
¿Veis algo, por cierto? No sé cómo ponerlo más grande. Y bueno, ahí ves el binario y bueno, hay muchas formas de resolverlo, pero por ejemplo GDB y te carga un frontend sobre GDB para que sea un poco más intuitivo, es decir, te da las herramientas que necesitas. También tiene Radare, tiene una serie de herramientas, es decir, no necesitas descargarte el binario ni tener nada instalado en tu ordenador más allá de un cliente SSH, lo cual para alguien que está formándose en ciberseguridad debería ser algo trivial. Pero vamos, ejemplo. Pero vamos a ver primero cómo funciona el binario. O sea, lo ejecutas y te dice, no, méteme una contraseña. Pues, hola, y la contraseña, y bueno, te dice que no. Te dice, no, esa no es. Pues lo depuramos rápidamente, le pasamos un argumento para que haga algo, y aquí vemos pues, los registros, el stack, el desensamblado que estamos ejecutando, vamos paso a paso. Esto es básico en exploiting. Bueno, no se puede considerar exploiting. Y bueno, arriba vemos parte de la contraseña. Bueno, me he pasado. Pero vamos, cómo evolucionan los registros y el stack. Y cómo va a hacer una comparación con lo que yo he metido con la contraseña que le espera, pues esperamos a que salga sin pasarme. Un segundo, tiene que salir ya, y ahí está. Y aquí la ves, la contraseña es ya está random password. Bueno, pues la lanzo. Y me da la flag. Importante, esta flag es dinámica, es decir, si yo se la paso a otro equipo no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la flag se genera cada vez que lanzo el escenario. Es más, si mato el escenario y lanzo otro escenario, la flag va a ser diferente. Lo cual, bueno, ayuda un poco para que no haya trampas. Lo cual está bastante bien. Otra forma mucho más fácil de resolver este reto, en este caso, porque es un string que está embebido en el binario, pues le tiras el comando strings al binario, haces un grep por flag. O por password. Y te sale la contraseña y, bueno, lo mismo, ¿no? Es infinitamente más rápido, pero bueno, es un ejemplo tonto para probar lo que es la infraestructura, o la gestión de la infraestructura. Puedes comprar pistas. Compras la pista, pagas puntos y te dice utiliza el comando strings y acabas rápido. Y resuelto, en este caso. Los hay un poco más complicados. Vamos a ver uno de web, porque el otro te pedía conectarte a un contenedor por SSH, ¿no? En este caso tú le das, tarda 3 segundos menos, te da conéctate a esta URL. Y ya sé que es HTTP y no HTTPS, pero es un ejemplo. Y bueno, aquí tienes el contenedor, que es solo para ti en este caso, y bueno, pues lo resuelves. Es un filtro, tal, bueno, el filtro, base de datos, tabla. SQL injection y te da la flag. Fácil de resolver, etcétera. Bueno, es un trivial. Resumiendo, es un panel web. Le das al botón, te aparece la URL, clicas y ya tienes el entorno para resolverlo. Y es trivial. Esto es bastante... Bueno, la economía aquí en este caso funciona bastante bien, está bastante economizado, porque solo está activo el entorno mientras lo está resolviendo. Si no lo está resolviendo, el entorno no está consumiendo recursos. Y cuando lo resuelves, el entorno lo tira, la plataforma lo tira, no tienes que depender que el usuario lo esté ahí tirando. Y si lo dejan abierto durante más de una hora, también lo tira para... Lo podrías dejar abierto si es necesario, pero vamos, en este caso está configurado para que si pasa una hora, es configurable, lo tire y no esté aquí consumiendo recursos. Pero bueno, esto es lo mismo. En el panel de administración, que aquí además lo tenéis en español, puedes ver los entornos activos. En este caso ninguno, voy a abrir uno.
Pero bueno, puedes controlar más o menos qué está consumiendo recursos, bueno, las banderas que han ido capturando, cuándo, quién del equipo. Pero bueno, aquí ves que este entorno está activo por el equipo demo. Desde tal fecha, bueno, y te da además para tú conectarte al entorno y además puedes ver los logs de ese contenedor de forma trivial, lo cual, bueno, viene bien para saber lo que está pasando. Pero bueno, esto, insisto, la plataforma tiene un registro de eventos que los eventos que me han ido pareciendo interesantes, pues los he ido registrando. Tarda muchísimo en cargar porque tiene 24 horas de datos. Pero básicamente, bueno, el equipo demo ha hecho login a tal hora. Se ha lanzado tal entorno, se ha matado tal entorno, se ha resuelto tal reto, se ha comprado la pista. Y bueno, son eventos de ese tipo. Y hay un porrón de eventos en este caso. Y bueno, básicamente eso. Vamos regular de tiempo. Bueno, voy a resolver un par de retos más para que veáis más o menos la mentalidad de la competición para los que no lo conozcáis. No sé cuál. Pues, por ejemplo, este, que es curioso, y solo lo resolvió un equipo el fin de semana pasado. Este es un evento de exploiting, bueno, es un entorno, perdón, de exploiting, pero no te da SSH, no te da el binario. Dice, conéctate por socket a este y el binario te responde. Y bueno, ¿cómo enfrentarse a esto? Tú te conectas, te dice, dame usuario. Dices, hola, dame contraseña. Le dices, hola, y te dice, pues no. Bueno, credenciales incorrectas. Un momento. Bueno. Voy a abrir un editor de texto para que lo veáis un poco más fácil, porque con Vim creo que no vais a ver nada. A ver. Vale. Con este pequeño script se resuelve este reto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, yo creo que sí. Vale. Básicamente, para retos de exploiting hay un framework o librería en Python bastante útil que se llama Pound Tools, PWN. Lo recomiendo encarecidamente. Bueno, tú le dices cuál es el puerto que te asigna la plataforma, escucha hasta que haya 2 puntos, básicamente, y te le mandas un format strings que se llama la vulnerabilidad, y lo que hace es, básicamente, iterar para descargarse la memoria del proceso, un bloque de la memoria del proceso, ¿no? Que en el fondo es lo que estás liqueando en este caso. Y ahí, como la flag se le pasa como variable de entorno o la comparación está en memoria, o sea, la contraseña contra la que compara está en memoria, pues te va a aparecer en ese trozo de memoria que has descargado. Entonces, simplemente lo que hace es, para cada posición, pues me conecto, le mando el comando que a mí me interesa y me devuelve 8 bytes de memoria, lo cual es curioso. Os enseño aquí un momento cómo es la vulnerabilidad. Uy. No sé dónde lo tenía. Es decir, le pongo el porcentaje P, es decir, dame un puntero de memoria, $1, que es la primera posición. Y me da un hexadecimal, que es lo que hay en la memoria en la primera posición después del format strings. Hago lo mismo. Uy, 2. Y me da el siguiente trozo de memoria, por así decirlo. Ejecutando esto, el solver, en el puerto que me da la plataforma, pues empieza a dumpear la memoria
hasta que encuentra la flag, básicamente. Tarda un ratito, unos segundos. Bueno, va paso a paso. Le queda poco, creo. Y ahí te encuentra la flag. En este caso, así, resuelto. Bueno, como podéis ver, son retos muy sencillos, con conceptos muy básicos. Y hemos visto varios tipos de entornos en este caso. Bueno, hay más. Este, por ejemplo, también lo resolvió solo un equipo. Es un buffer overflow de libro, por así decirlo, con la dificultad de que no tienes el binario para depurarlo, pero bueno. El binario lo que te dice, es un poco raro esto, pero bueno, no es lo común que se encuentra la gente, pero el binario lo que te dice es salta a esta dirección dentro del binario. Tiene ASLR activado, así igual no es tan fácil. Bueno, el solver en este caso sería este, creo. Que bueno, con Pound Tools igual, pues es trivial de hacer. Lo único difícil es encontrar el offset, era un buffer muy pequeñito, entonces si iterabas, encontrabas que el offset donde controlabas el red, en este caso, era 32. La dirección es la que te da el propio binario, la pones encodeada como debe ser y ya está. O sea, le pones 32 AES y la dirección que te da el propio binario y ya te da la flag, en este caso. Lo ejecutamos para ver cómo es, pero vamos. El 4 era. Bueno, no sé si se ve, pero esta es la flag. Bastante sencillito. Bueno, si le pides la pista, te dice, bueno, utiliza el binario una función scanf, que es vulnerable a ataques de buffer overflow, o sea, de libro. Y bueno, básicamente esta es la idea. Otro ejemplo, porque aquí no os he enseñado ningún escenario complejo, un ejemplo sería este, por ejemplo, aunque es muy sencillo, pero bueno, tú te conectas por SSH a un contenedor y el propio entorno te dice, hay otro contenedor en otra red que si pones el DNS challenge, el hostname challenge, pues te va a enrutar. Un problema de Docker es que las IPs no las controlas, no puedes poner IPs fijas, etc. Entonces tienes que trabajar con el DNS interno de Docker, que básicamente el nombre del contenedor, más o menos, es enrutable. Entonces, si el contenedor se llama challenge, si tú pones ping challenge, te va a enrutar. Pero la IP no tienes ni idea de cuál es decir, cada vez que lo lanzas es una IP distinta y es muy complicado ponerle IPs fijas, no tiene sentido en este caso. Pero bueno, trabajas con un DNS interno y ya está, que es lo que hace la plataforma en el fondo. También tiene sus contras. Pero vamos, en este caso, bueno, no sé si, sí, bueno, ves que la máquina responde, le haces un curl -v para ver algo, entonces te conectas a un contenedor que a su vez se conecta a un servicio web. Bueno, lo que te dice es access denied y tu token es este. A ver, este reto en este caso es de idea feliz, por así decirlo. Entonces, si tú te das cuenta de que son números raros y consecutivos, te está autenticando, bueno, el nombre se llama autenticación alternativa. Te está autenticando en base a tu puerto de fuente, que no me acuerdo cómo se llama el parámetro. Creo que era este. Uy, va. Pues no me acuerdo cómo se llama. A ver. Local port.
No me acuerdo cuál era. ¿Este? Ese era. Bueno, si tú te autenticas, o si tú mandas la petición HTTP con un puerto concreto, que es 31337, por ejemplo, o sea, lo que hacías es un for, si te dabas cuenta que te estaba autenticando contra tu puerto local y te da la flag y ya está. Para medir el pensamiento lateral y fuera de la caja de los candidatos, ¿no? Esta plataforma, además de entrenamiento y educación, está también planteado o se puede utilizar para selección de personal. Si tú eres una empresa, en mi caso yo tengo un equipo rojo, ¿no? Un equipo de pentesters. ¿Cómo sé que los candidatos que me están llegando saben, no saben? Tienen lo SCP, vale, sí, pero lo ha hecho él, lo ha hecho su novia, lo ha hecho su equipillo, lo han hecho en grupo en la empresa. O realmente sabe, es decir, necesito que sepa de estas aptitudes, pues puedo hacer ejercicios de una temática concreta y puedo valorar yo, como empresa o como jefe de equipo, qué aptitudes tiene y si realmente cumple con lo que yo necesito para un perfil concreto. O algo más genérico, necesito a alguien con un perfil más dinámico, más versátil. Es decir, pues con esto lo mido. Y bueno, ya con eso acabamos. Si puedes poner otra vez la presentación, por favor. Simplemente las conclusiones. Pero bueno, el coste de la estrategia de virtualización es fundamental, sobre todo para entornos educativos, que era el objetivo primario de este proyecto. Y bueno, básicamente eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Pues nada. Muchas gracias.